Mis hermanos, creo que la lectura de este Salmo 15 nos coloca ante una pregunta muy difícil y es, ¿quién podrá morar con el Señor? Es una pregunta solemne, profunda, penetrante, que si la lees muy bien, si meditas un poco en esta lectura, tú dices, ¿quién de los que hoy estamos acá puede tener la oportunidad o el privilegio de contemplar la comunión con Dios? Hermanos, David no trata de indagar en ningún momento en su salmo sobre una membresía religiosa, estéril o superficial. No. David lo que busca es mostrar el carácter moral y espiritual de aquel que se relaciona y que tiene comunión con el Dios pactual. Eso lo hace desde el versículo 2 hasta la segunda parte del verso 5. Él no está interesado en ver las debilidades de los hombres, no lo hace. David está interesado en mostrar las calificaciones que tiene aquel hombre que mora con su Señor. Alguien decía sobre la persona de Cristo lo siguiente, cito, me gustaría poder describírtelo, pero Él es indescriptible, es incomprensible, es invisible, es irresistible. Lo que intento decirte es que los cielos no pueden contenerlo y una persona como el hombre no puede explicarlo. Fin de la cita. Hermanos y amigos, este salmo es un espejo de la necesidad de una justicia que solo Cristo puede proveer. Este salmo deja a sus oyentes, a sus lectores, sin ninguna esperanza y sin ningún consuelo. Por eso quisiera, luego de estas palabras, quisiera mostrarles a ustedes o comunicarles el argumento que trataré de desarrollar en el sermón. Y es el siguiente. Solo en Cristo podemos disfrutar de la comunión con Dios. Solo en Cristo podemos disfrutar de la comunión con Dios. Y no lo olvides, en el momento que saquemos a Cristo de la ecuación, se acaba nuestra esperanza para poder vivir y contemplar a nuestro Salvador. El título del sermón es una pregunta, ¿quién podrá entrar? ¿Quién podrá entrar? Y hay tres principios para fortalecer el argumento que les he dado. El primer principio es una pregunta y es la siguiente. ¿Quién es este hombre? Verso 1. ¿Quién es el hombre del Salmo 15? Nuestra tarea es investigar a profundidad quién es este hombre. Y una vez que encontremos a este hombre, mi querido hermano, no lo dejes, aférrate a él. Porque este hombre, según lo que David expresa en su pregunta, este hombre es aquel que habita en el tabernáculo. Este hombre es aquel que puede tener comunión en el monte santo. Así que el primer principio veremos dos cosas, que en sí es una sola. Lo primero que veremos es que este hombre habitará en el tabernáculo. Lo segundo, este hombre morará en el monte santo. Segundo principio, el carácter de este hombre. Y aquí veremos 4 puntos, pero realmente son como cuatro pasos que involucran muchos otros pasos que este hombre tiene. Y estos pasos son los siguientes. David expresa que allí ese hombre tiene que tener un aspecto positivo, un aspecto negativo, un aspecto positivo y termina con un aspecto positivo. Es decir, positivo, negativo, es lo que David está expresando. Pero lo que tiene que mostrar él es cualidades que este hombre debe llenar, requisitos que este hombre debe cumplir para así poder habitar en el tabernáculo o morar en el Monte Santo.
El tercer y último principio es la seguridad de este hombre. Esto está en la segunda parte del verso 5. La seguridad de este hombre. ¿Qué veremos acá? Este hombre nunca resbalará. Tu Reina Valera dice, jamás resbalará. Es decir, nunca este hombre será excluido de la presencia del Señor. Nunca. Este hombre nos da garantía a nosotros, hermanos, y nos da esperanza de poder nosotros contemplar a nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que hace Él. Así que vamos a ir a nuestro primer punto. ¿Quién es este hombre? Leo. Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? En la primera estrofa, el autor realiza una pregunta en dos maneras diferentes. Esto se le conoce en la gramática como paralelismo. Es decir, repetir dos cosas de una forma diferente, pero se refiere a una sola. David lo que quiere preguntar y lo que se pregunta a él y lo que pregunta al Señor es, ¿quién puede tener comunión con Dios? Eso es todo lo que hace él. Y la repetición es algo que nosotros vamos a ver a lo largo de toda la Biblia. Incluso el Señor Jesús cuando hablaba decía, de cierto os digo. Es decir, lo que estoy a punto de decir es muy importante. Lo que David está diciendo acá es, la pregunta es una pregunta solemne, penetrante e importante para todos los congregantes. Mis queridos hermanos, David inicia con una palabra única. Inicia haciendo mención del nombre del Dios de pacto, el Dios que se dio a conocer de esta manera a su pueblo, Jehová, Yahvé. El Señor no se da a conocer de esta forma a los paganos. Solo Dios se da a conocer como Jehová es a su pueblo. Y David de manera intencional coloca ese nombre, ese título allí, Jehová. Es decir, el Dios pactual, el Dios que se relaciona con su pueblo, a ti te pregunto yo, ¿quién entrará en tu tabernáculo? Tu Dios que permites y que deseas tener relación con los tuyos, ¿quién morará contigo en tu monte santo? Hermanos, este pueblo tiene una relación profunda o debería tener una relación profunda con Dios, pero no todos pueden habitar con el Señor. Así que la segunda parte del argumento sería modificándola algo así. No todos pueden disfrutar de la comunión con Dios. Hermanos, para ese momento, David ya había conquistado lo que Dios le había dado. David estaba cómodo en Jerusalén. Jerusalén, de hecho, Jerusalén en ese momento, Jerusalén era la capital política y religiosa del pueblo de Israel. Hermanos, estamos hablando acerca del reino unificado. Allí no está Israel, el reino de Israel dividido y el reino de Judá. No, cuando este salmo es escrito, Israel está siendo gobernada por un hombre y es David. Un hombre que había conquistado el monte santo. Un hombre que estaba ya allí en Jerusalén, en el monte de Sión. Y este hombre, dice Juan Calvino, en función de este Salmo 15, que es muy probable que este hombre, desde su palacio, está viendo una multitud de congregantes que suben al monte de Jerusalén, a la capital política y religiosa de ese momento. Y en medio de esa gran caminata de congregantes, David comienza a contemplar a esos hombres y se pregunta, y la pregunta es dirigida al Señor, ¿quién podrá morar en el monte santo? ¿Quién podrá habitar
en tu tabernáculo. Hermanos, muchas de esas personas David la conoce. Hay personas hipócritas, infieles, divisivos, mentirosos, usurpadores, ladrones, estafadores. David conoce a muchos de ellos que están subiendo al monte. Y David, al verlos, pregunta, ¿quién, Jehová, de estos puede morar en tu monte? Mis queridos hermanos, si vamos mucho más allá, incluso David se preguntaría, Señor, ¿podré yo, David, el que mató a su amigo, el que tomó a una mujer que no era suya, ¿podré yo morar en tu santo monte? Mis queridos hermanos, la pregunta es una pregunta desconsoladora. Es una pregunta que deja sin esperanza al lector. Es una pregunta, mi querido hermano y amigo, que nos traspasa el corazón. ¿Por qué? Porque nos deja sin salvación. Hermanos, lo primero entonces que David hace es recordarnos que el Dios pactual es un Dios que se relaciona con ese pueblo que al parecer no es digno de habitar con el Señor. Pero lo segundo que David hace acá es hacer mención del tabernáculo. El tabernáculo, la tienda movible, una tienda, mi querido hermano, donde estaba la presencia del Señor. Una tienda, mi querido hermano, donde estaba el arca de la alianza. Una tienda donde moraba Dios. Y él dice, ¿quién podrá entrar allí? Pero luego él hace otra pregunta, es el monte Sión. ¿Quién podrá morar en el monte santo? Que tiene que ver algo muy similar a eso. Un lugar donde Dios habló a su pueblo. Un lugar, mi querido hermano, donde Él entrega la ley. Un lugar donde Él hace estremecer la tierra. Y mientras Él habla a los suyos, su pueblo abajo, ¿saben lo que hace? Está tratando de edificar un becerro de oro. Y lo logra. El monte santo es un monte que solo le pertenece al Señor. Los lugares altos son los lugares donde Dios debe ser adorado y nadie puede entrar a ese lugar. Mi querido hermano, ¿quién podrá entrar en el monte santo? ¿Quién podrá entrar en los lugares más elevados? Debería ser solo el Señor. Pero luego del reinado de Salomón, cuando el reino unificado es dividido, comenzamos a observar los reyes de Israel. Y dice la Escritura que todos los reyes de Israel hacían lo malo. Ni uno hacía lo bueno. Pero tenemos el otro reino, el reino de Judá. Y dice la Escritura que algunos reyes eran buenos y otros malos. Pero ¿sabes lo interesante? Es que incluso los reyes buenos del reino de Judá no destruyeron los lugares altos. Los lugares altos le pertenecen al Señor. Y fueron pocos los reyes que comprendieron y entendieron que los lugares altos son lugares para adorar al Señor y Salvador. ¿Quién reina en tu corazón? Mi querido hermano, lo que quiero preguntarte hoy es, lo más alto que tiene el hombre es su corazón. ¿Quién reina allí hoy? ¿Quién gobierna? ¿Has destruido esos lugares altos donde adorabas al Dios pagano, al dinero, al trabajo? Mis queridos hermanos, recuerda, todo le pertenece a tu Señor. Todo. Probablemente los congregantes que suben a Jerusalén, ninguno de ellos sean dignos de estar allí. Y allí está David en su palacio. Pero también es muy probable que cada uno de nosotros, que esta mañana estamos en este lugar y que hemos colocado de nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestros esfuerzos para estar hoy acá,
tampoco seamos dignos de habitar con el Señor. La pregunta es, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? Fíjate cómo hace su pregunta David. David no habla en plural, hermanos. David no está diciendo, ¿quiénes? No. David solo necesita a uno. David no dice, Señor, yo habitaré en tu tabernáculo. No, él sabe que él no puede. Pero él solamente quiere descubrir a uno entre esa multitud de congregantes que suben a Jerusalén. ¿Quién de estos puede morar contigo? ¿Quién? Esa es la pregunta. Pero la respuesta, hermano, es donde vamos a orar un poco más. Y ahí vamos a pasar a nuestro segundo principio. El carácter de este hombre que David trata de descubrir. Vamos a leer desde el verso 2 hasta la primera parte del verso 5. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Verso 3. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun curando en daño suyo, no por eso cambia. Verso 5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. En esta segunda estrofa, mis queridos hermanos, David da la respuesta a su pregunta. La pregunta de David es, ¿quién de ellos puede morar contigo? La respuesta está acá, en el verso 2, hasta la primera parte del verso 5. Allí está la respuesta, mi querido hermano. Si hallamos a este hombre que cumple y califica con esto, mi querido hermano, has encontrado a un hombre que tendrá comunión con el Señor. Y es que estas 10 cualidades que menciona David en este capítulo nos recuerdan que son las calificaciones que el hombre que mora con el Señor debe tener, las cuales se dividen entre positivos y negativos. El hombre que habita con el Señor, el hombre que habita en el tabernáculo, el hombre que habita en el monte santo, es un hombre que cumple los requisitos del versículo 2 hasta el verso 5. Entonces, si cambiamos nuestro argumento, sería lo siguiente. Sí se puede disfrutar de la comunión con Dios. Sí se puede. David en su respuesta nos está diciendo, sí se puede habitar con el Señor. Claro que se puede. La pregunta es, ¿qué necesita el hombre para tener comunión con Dios? Mis queridos hermanos, el siguiente patrón muestra las calificaciones de aquellos que piensan que pueden morar con el Señor. Primero, primer positivo. Fíjate lo que dice el versículo 2. El que anda, andar, el que camina, el que transita, el que cada uno de sus pasos son pasos correctos y justos. Este es el hombre que puede habitar con el Señor. Aquel hombre que cada uno de sus pasos que da en este mundo caído son pasos rectos, íntegros, donde nadie puede acusarle. Pero sigue diciendo algo, versículo 2. Este hombre que habita en el tabernáculo hace justicia. Hacer tiene que ver con practicar. No solo se trata de un hombre que habla, sino un hombre que practica lo que habla, que la verdad ha llegado a su corazón y lo ha transformado. Es un hombre, según lo que expresa el apóstol Pablo a Tito, un hombre lleno ¿de qué? De buenas obras. La práctica tiene que ver con buenas obras. Es un hombre que lo que hace es reproducir
buenas obras en todo lo que hace, hermano. No solo anda, no solo hace, sino que según nuestro versículo 2, habla verdad en su corazón. Es decir, conecta el corazón con lo que hace. Su corazón está conectado con la verdad de Dios. Es una persona, hermanos, que realmente ha contemplado a Dios, que ha sido transformado por Dios. No es cualquiera. Hermanos, si has leído los capítulos anteriores, como el capítulo 12, donde comienza prácticamente todo este desastre, mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 12. Al músico principal sobre Seminic, Salmo de David. Fíjate quién está escribiendo, es David. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. En el capítulo 12, David está diciendo que los piadosos, los fieles, se han acabado, que no hay. Y en el capítulo 15, David está diciendo, ¿quién podrá entrar en tu tabernáculo? ¿Por qué se hace esa pregunta? Porque en el capítulo 12 ya los fieles y los piadosos no están. En el capítulo 14 de Salmo, tú observas es al hombre corrupto, al hombre malvado. Mis queridos hermanos, cuando llegas al capítulo 15, llegas sin nada. No hay ni un justo, ni un fiel. Entonces, ¿quién es este entre la multitud de congregantes que anda de forma correcta, que practica buenas obras y que habla porque conecta su corazón con la práctica? ¿Quién es? Pero no solo queda allí. El primer negativo, versículo 3, dice que este hombre que habita con el Señor, él no calumnia con su lengua. Dice, el que no calumnia con su lengua. ¿Sabes qué tiene que ver esto? No destruye con sus palabras, no mata, no es aquel que busca el mal a su prójimo. Este es el hombre que va a habitar con el Señor. Segundo negativo, en el versículo 3 dice, ni hace mal a su prójimo. No hace mal a su prójimo. Es decir, rechaza toda calumnia y todo mal en contra de su prójimo, hermano. Fíjate, ¿quién está hablando? David. Pero no te olvides quién ha sido David. David ha hecho un escrito. ¿Para qué? Para que traiga maldad y muerte a su prójimo. David, mi querido hermano, ha dado una orden para que su amigo sea puesto en primera fila de la batalla y sea abandonado. David, mi querido hermano, es aquel que ha tomado la única oveja de aquel hombre. David no es digno del tabernáculo. David no es digno de morar en el monte santo. Y David es el que está escribiendo. David se pregunta, ¿quién podrá morar contigo? Porque yo no puedo. ¿Quién puede contemplar tu gloria? Porque yo estoy ya, sin duda alguna, estoy reprobado de poder contemplar tu grandeza. Yo no puedo. Yo no soy digno. Y el último negativo de esta primera parte es, no acepta reproche, ofensa u humillación contra otros. Ama a su prójimo, realmente. Es una persona que se dedica por el bienestar de su prójimo. Segundo positivo, mis queridos hermanos, versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Hermanos, aquel hombre que puede contemplar de manera permanente, porque habla acerca de habitar, y habitar es que tú vas a contemplar, conoces a esa persona, vas a habitar con él.
Dice que este hombre es un hombre que menosprecia lo que Dios menosprecia y ama lo que Dios ama. Hermanos, lo que está diciendo es que el hombre que habita con el Señor es un hombre que va a menospreciar a aquellos impíos que menosprecian al santo. Pero es el mismo hombre que va a amar a aquellos pecadores que aman al Salvador. Este hombre tiene la capacidad, mi querido hermano, de discernir, de ver más allá de lo que tú y yo podemos ver. El hombre que habita con el Señor es un hombre que tiene la capacidad de escudriñar el corazón, de involucrarse en los puntos más internos y menos revelados del hombre. ¿Quién de nosotros conoce? ¿Quién de nosotros conoce a profundidad nuestras vidas? ¿Quién acá esta mañana puede decir que me conoce a mí a profundidad? Mis queridos hermanos, aquellos que amamos el deporte, aquellos que aman algunas figuras o les gusta a algunos artistas o personas populares, saben mucho acerca de ellos. En el deporte me gusta Messi, Cristiano, Djokovic, por influencia de otros me han gustado deportistas como ellos. Hay uno que está llegando casi a los 1000 goles como Cristiano Ronaldo, hay uno que está llegando casi a los 900 goles como Messi, y yo puedo saberme muchas cosas acerca de ellos, pero sabes, yo no los conozco a ellos y ellos no me conocen a mí. Lo mismo pasa en la iglesia. Sabemos y creemos saber tanto de Jesús porque tenemos estadísticas acerca de Jesús, porque tenemos cristología, porque tenemos confesión, porque tenemos reforma, porque tenemos la Biblia, porque tenemos un montón de cosas que comienzan a entrar a nuestra cabeza y cerebro y creemos que sabemos de Jesús, pero no conocemos a Jesús y Jesús no nos conoce a nosotros. Eso es lo peor que puede ocurrir. Lo peor, mi querido hermano, que puede ocurrir es que creamos que Jesús es nuestro amigo, pero realmente no somos amigos de Jesús. Eso es lo peor que puede ocurrir, hermano. Nosotros necesitamos conocer al hombre del Salmo 15. Nosotros necesitamos contemplar y conocer a Jesús. Hermanos, hay tantas cosas que nos están distrayendo a nosotros. Y mi esposa me recomendaba desde hace tiempo un libro de Ana Ávila titulado Lo que contempla te transforma. No lo quería leer, pero ella siempre cuando me veía me decía, tienes que leerlo, léelo, léelo. Yo no entendía por qué. Luego que comencé a leer el libro, me di cuenta de algo. Me di cuenta que el demonio Escrutopo había tenido gran influencia sobre mi vida y la vida de muchos de nosotros. Escrutopo es el sobrino del diablo, según aquel escrito de C.S. Lewis titulado Las cartas del diablo a su sobrino. Y allí el diablo le dice a Escrutopo, su sobrino demonio, tienes que hacer lo que sea posible para entretener a los cristianos y mantenerlo lo más alejado posible de nuestro enemigo, Dios. Así que Escrutopo comenzó a hacer de las suyas, pero el punto mío es que parece que Escrutopo ha salido de las páginas de C.S. Lewis y se ha introducido en nuestra época, porque nos tiene entretenidos. Mis queridos hermanos, un teléfono como este, el brillo y el montón de luces que tiene, de imágenes, nos ha atrapado. Y creemos que hoy somos más piadosos porque cuando colocamos citas bíblicas en nuestros estados de WhatsApp, porque en nuestras redes sociales colocamos buenos predicadores o reel de algún predicador famoso, reformado, y creemos que estamos siendo nutridos.
Es mentira. Scrutopo nos tiene allí tratando de mantenernos alejados de la Biblia, alejados de nuestra relación con Dios. Y pasamos más tiempo con Él que con la Escritura. Nuestros teléfonos, hermanos, están diseñados prácticamente ¿para qué? Para confortar nuestro corazón. La Biblia está diseñada para confrontarlo, no para confortar nuestros placeres. No, la Biblia está allí para decirnos quién puede entrar a vivir con el Señor. ¿Crees que una persona como tú que dura 7 horas en un teléfono y 10 segundos leyendo tu Biblia, crees que por eso tú vas a contemplar a tu Señor? Mi querido hermano, la multitud de congregantes que suben a Jerusalén son parte del pueblo de Israel. Son cristianos. Si traemos todo esto a nuestra época, imagínate por un momento David un domingo en la iglesia. Está en la ventana, en el balcón, observando a cada uno de nosotros que viene a la iglesia. Y él se pregunta, ¿quién de estas personas puede morar contigo, Señor? ¿Quién puede estar allí? ¿Quién de estas personas anda, hace y habla lo que es correcto? ¿Quién de estas personas no buscan el mal de su prójimo? ¿Quién de estas personas pueden discernir para no tener comunión con el impío y honrar a aquellos que te aman? ¿Quién? Hermanos, y allí continúa David mostrándonos a nosotros en el verso 4 otra cosa que el hombre que mora con Dios debe hacer. Dice, el que aún curando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, mantiene su palabra. Es leal a lo que ha dicho. Lo que David está diciendo es que aquel hombre que habita con el Señor, él mantendrá su palabra incluso si esto le va a afectar a él. ¿Quién es aquel de nosotros que va a mantener su palabra incluso cuando su vida está al borde de la muerte? ¿Quién? ¿Quién es aquel que no va a retroceder cuando está a punto de ir, mi querido hermano, a la muerte? ¿Quién de nosotros va a hacer eso? Último negativo que David da, dice lo siguiente. Verso 5, primera parte. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Hermanos, nos está diciendo que aquel que habita con el Señor no es corrupto, no es una persona que se lucra con el dinero o los bienes de otro. Él ni se lucra ni estafa. Cuando tú lees Deuteronomio, tú te das cuenta que una de las cosas que el Señor ha dicho al pueblo es, cuando vayas a prestar a tu prójimo, no le cobres intereses. Hermanos, cuando llegas al libro de Amos, este profeta da una declaración fuerte y dice que incluso los vulnerables son hombres malvados. Es decir, los desprotegidos se han vuelto hombres muy malos. Y dice el profeta que Dios los destruirá. Dice que no daña a otros, no acepta soborno que afecta al inocente. Esta clase de persona es la persona que puede habitar con el Señor. Hermanos, se trata de un estándar alto, ¿cierto? Sí. La pregunta es, ¿hay alguien entre nosotros que pueda decir que él es el hombre del Salmo 15? ¿Hay algún religioso esta mañana acá entre nosotros que pueda decir o afirmar que cumple con las calificaciones del versículo 2 hasta el versículo 5? ¿Hay alguien acá que diga que ha caminado de una forma correcta, que ha practicado buenas obras toda su vida? ¿Hay alguien acá entre nosotros que dice que siempre ha buscado el bien de su prójimo y que nunca ha dañado a su prójimo? ¿Quién entre nosotros nos asegura que podrá disfrutar de la comunión con Dios?
¿Quién, mi querido hermano, podrá habitar en el reino del Señor? Nadie está calificado para morar con el Señor. Esa es la verdad. Nadie está calificado para morar con el Señor. Algunos han dicho de que Salmo 15 es la representación de los hombres piadosos, un contraste del Salmo 14. Mientras que en el Salmo 14 no hay hombres buenos, el Salmo 15 es la representación de cómo los cristianos deben de caminar. Y quiero decirte algo, no existe ningún miembro de iglesia local que pueda ser digno de habitar en el tabernáculo del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Deberíamos cerrar nuestra Biblia en Salmo 15 y retirarnos, porque no hay esperanza para nosotros. ¿Cómo estaría David cuando escribe esto? ¿Qué estaría haciendo él? Y es aquí, mis queridos hermanos, donde quiero llegar al último punto. El último punto de este sermón es la seguridad de este hombre que habita con el Señor, la seguridad de este hombre que califica para morar con el Señor. Leo segunda parte del verso 5. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hermanos, David nos da esperanza. ¿Sabes por qué? Porque él no termina diciendo nadie va a habitar. David dice, el que hace estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas descritas del verso 2 hasta la primera parte del verso 5, el que hace estas cosas jamás, nunca resbalará. Es decir, va a habitar por siempre con su Señor. En la tercera estrofa, David nos da una importante promesa a la luz del Salmo 15. Hermanos, si hallamos el hombre del Salmo 15, no lo dejes. Ámalo, valóralo. ¿Sabes por qué? Porque si tú y yo encontramos al hombre del Salmo 15 y este no resbala y tú te aferras a él, tú tampoco vas a resbalar. Si él habita en el tabernáculo, en el monte santo, tú también vas a habitar. Hermanos, es como con estas crecidas de lluvia acá y estas crecidas del río y lo fuerte que está ocurriendo en nuestro país y en otros países. Tú observas cómo las personas más fuertes llegan y se colocan a los más vulnerables en sus brazos, en sus hombros, para pasar de un lugar a otro, ¿cierto? Tú ves como niños están siendo tomados por hombres, por padres, por seres fuertes, robustos, para poder trasladarlos a otro lugar. ¿Qué da esto? Garantía de que ese niño se siente seguro de que esa persona no lo va a dejar atrás. David es como ese niño. Necesita encontrar a ese hombre fuerte que lo va a traspasar al otro lugar. David necesita encontrar entre esa multitud de congregantes a ese individuo que puede llevarlo a la comunión con Dios. Mis queridos hermanos, podremos entrar a disfrutar con Dios porque este hombre jamás va a resbalar. El hombre del Salmo 15 es quien nos puede garantizar la entrada al reino de Dios. El hombre que cumple con el segundo principio, cumple con los requisitos para habitar con Dios. Este salmo está describiendo a alguien que ha ganado el derecho de morar con Dios. Alguien ha conquistado el premio mayor. Alguien se ha apropiado de la morada de Dios. Alguien lo ha hecho, hermano. La pregunta es, ¿quién? ¿Quién es este? Vamos a ir un momento a Salmo capítulo 2, versículos 6 y 7. Y dice la Escritura,
Salmo 2, 6, 7. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. ¿Recuerdas el verso 1? ¿Quién morará en el monte santo? El monte santo es el monte Sión. Y dice el verso 6, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Verso 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mis queridos hermanos, vamos a ir ahora un momento a Salmo 110 para que ustedes vean quién es este hombre del Salmo 15. Salmo 110, versículo 1 al versículo 2. Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Mis queridos hermanos, David admite que el Señor mismo determina quién es aquel que va a habitar en su tabernáculo. David mismo está diciendo, es Dios quien determina quién es el hombre del Salmo 15, no nosotros, es Él. Ahora hay un salmo que tenemos que leer para poder ver la similitud que hay con nuestro Salmo 15, y es Salmo 24. Por cierto, es un salmo de David. Y si usted lee en su casa desde el versículo 3 hasta el versículo 5, 6, se dará cuenta que esto es una repetición del Salmo 15. Fíjate cómo dice el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? Verso 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Hermanos, pero quiero que leas desde el verso 7 al 10. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Recuerdas la pregunta que nos hemos hecho en el Salmo 15? ¿Quién es este hombre? Ahora mira la pregunta que hace David en el Salmo 24. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y aquí está la respuesta. Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Verso 10. ¿Quién es este Rey de Gloria? Pregunta David. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Mis queridos hermanos, el Evangelio nos recuerda que el tabernáculo, ¿sabes lo que pasó? 6 hombres. ¿Recuerdas? ¿Quién habitará en el monte santo? Juan, versículo 1, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros los hombres. Dios visitó a los hombres. Allí está Él, visitando a los suyos. Los suyos no podían ir a Él. Él vino a los suyos. Mis queridos hermanos, este Rey de Gloria, este Rey del Salmo 24, Él es el hombre del Salmo 15. Él es aquel que en Juan capítulo 14, en el Evangelio de Juan, dice, no se turbe vuestro corazón, creed en mí. ¿Sabes por qué? Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo iré y prepararé morada para ustedes. Y donde yo estoy, ustedes también estarán. Mis queridos hermanos, aquel que se apropió de la comunión permanente con Dios Padre es aquel que nos invita a disfrutar de la comunión de Él. Hermanos,
Cristo es el hombre del Salmo 15. No son tus pastores, no eres tú, no son tus hermanos favoritos, no es ninguno de los que hoy estamos acá. Ninguno de nosotros somos el hombre del Salmo 15, es Cristo. ¿Recuerdas el argumento? Solo en Cristo podremos disfrutar de la comunión con Dios. ¿Te acuerdas lo que te dije? Si descubrimos quién es el hombre del Salmo 15, no lo abandones, aférrate a él, ámale, contémplale. Hermanos, no basta con venir un domingo a la iglesia en el día del Señor. No basta con leer tu Biblia y ya. Contempla a Jesús, ama a Jesús. Él es el hombre del Salmo 15. ¿Cómo Jesús va a producir en ti apatía? ¿Sabes por qué, mi querido hermano, se te dificulta tanto amar a Jesús? Porque el sobrino del diablo te ha distraído. Escrutopo ha hecho de las suyas. Hermanos, todo lo que hacemos con nuestros teléfonos, como lo decía mi familia hace un tiempo, Gilbert, te he notado mucho. ¿Y sabes lo que he visto? Tu apego a él. ¿Y sabes todo lo que hacemos? Esto, hermano. Termina el culto hoy. Y apenas terminando el culto, lo primero que hacemos es buscarlo. Y empezamos arriba. Y nos volvemos adictos a él. Allí estamos con él, amándolo a él, deseándolo a él. Él no es Jesús. Él no es el hombre del Salmo 15. El hombre del Salmo 15 es el hombre que debe ser contemplado. El hombre del Salmo 15 es el hombre que debe ser admirado. El hombre del Salmo 15 es el hombre que jamás resbalará. Tus predicadores van a resbalar. Yo voy a resbalar si me alejo de Jesús, si no contemplo a Jesús. Pero eso no solo va a ocurrir conmigo, va a ocurrir contigo también. Hermanos, Cristo habita con Dios. Cristo cumple con las calificaciones y Cristo jamás va a resbalar. En este salmo, Cristo lo convierte en la ley, de ley a evangelio. Hermanos, este salmo nos demuestra desde el verso 2 al 5 que las obras de uno nos han salvado a nosotros. Cristo fue aquel que, a pesar de que sabía que tenía que ir a la cruz, Él mantuvo su palabra. Cristo es aquel que, a pesar de que los hombres querían hacerle daño a su prójimo, le dijo a ellos: ¿quién de ustedes no ha pecado? Que lance la primera piedra. Cristo es aquel, mi querido hermano, que tuvo una vida perfecta, que sus obras fueron en beneficio de otros, que sus riquezas fueron distribuidas a nosotros. Cristo es el único que califica para este salmo, no nosotros. Así que recuerda que solo en Cristo podemos disfrutar de la comunión con Dios. Este salmo, como decía Renihan, está escrito con el propósito de que veamos al Salvador. Este salmo fue diseñado para eso. Ve a Jesús, contempla a Jesús, ama a Jesús. Quisiera terminar con 3 resoluciones. Iglesia, recuerda que podrás disfrutar de la comunión de Dios por la eternidad gracias al hombre del Salmo 15. Por lo tanto, vive a la luz de esta realidad. Hermano, si al examinarte a la luz de este salmo te ves lejos de Jesús, lejos de la santidad, recuerda acudir a Jesús, que Él te puede restaurar.
Amigos que hoy están acá, que escucharon este sermón el día de hoy, recuerden que ninguno de ustedes son el hombre del Salmo 15, pero Él, Jesús, les puede salvar para disfrutar de su comunión por la eternidad. Así que concluimos que este salmo trata de Cristo y solo el pecador transformado por la gracia de Dios puede convertirse en un verdadero adorador. Por lo tanto, solo en Cristo podemos disfrutar de la comunión con Dios. Él es el hombre perfecto, el varón de integridad, aquel que vivió el Salmo 15 por nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado Dios, damos gracias por habernos dado a este hombre. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por que Jesús califica para morar contigo. Gracias porque Jesús nos anima, nos alienta esta mañana a poder aferrarnos a Él para tener comunión con el Padre. Gracias, oh Dios, porque si nos dejas solos, ninguno de nosotros podría hallar esperanza, consuelo en un salmo como este. Gracias por revelarnos al hombre del Salmo 15. Gracias por mostrarnos a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Permite que nuestras vidas ahora puedan modelar a Jesús entre nosotros, amando a nuestro prójimo, velando por su seguridad, sacrificándonos por ellos y cumpliendo las demandas y las exigencias de este salmo, no para entrar, sino para ser un reflejo de Jesús entre nosotros. En el nombre de Cristo, damos la gloria al Padre por medio de tu Espíritu. Amén.